Le doy la bienvenida a Semanario Judicial. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte determinó que las empresas de participación estatal mayoritaria no están exentas de cubrir la garantía exigida para el otorgamiento de la suspensión. El usuario final del servicio eléctrico puede impugnar los ajustes de facturación del servicio, estableció la primera sala. Trabajadoras de la Corte afirman que a pesar de los avances, la justicia con perspectiva de género sigue siendo una deuda pendiente. Juez de distrito ordena a autoridades sanitarias y penitenciarias implementar políticas sanitarias para atender a mujeres en prisión. Esta semana el Pleno de la Corte resolvió dos contradicciones en las que fijó importantes criterios. El Pleno de la Corte estableció dos jurisprudencias, ambas al resolver contradicciones de criterios. La primera de ellas, que no procede la acción de nulidad de juicio concluido si la legislación procesal respectiva no la establece. La nulidad de juicio concluido es una excepción al principio de cosa juzgada que se puede presentar cuando un juicio se lleva a cabo de manera fraudulenta, entre otros supuestos. La inexistencia de norma expresa que permita ejercer esa acción implica que fue voluntad del órgano legislador no establecer tal posibilidad, situación que se enmarca dentro de la libertad configurativa de los órganos legislativos sin que se advierta que ello vulnere el principio de acceso a la justicia. La segunda jurisprudencia fijada por el Pleno es que las empresas de participación estatal mayoritaria constituidas como sociedades anónimas no pueden ser consideradas como personas morales oficiales para ser consideradas exentas de prestar las garantías requeridas por la Ley de Amparo. El Estado, en su calidad de socio de la empresa, únicamente responde de sus obligaciones hasta por el monto de su aportación y no con la totalidad de su patrimonio. En esta sesión, el Pleno declaró sin materia 4 recursos de inconformidad promovidos contra determinaciones del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Suprema Corte publicó el Acuerdo General del Pleno 2-2025, en el que delega en la Contraloría del Alto Tribunal la facultad para resolver sobre las faltas administrativas no graves en los casos en que se atribuya la prestación extemporánea o la omisión de rendir las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. La Contraloría ejercerá con este fin las atribuciones de resoluciones para imponer una sanción o para no imponerla, previstas en los artículos 14 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aplicable, así como de los artículos 77 y 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para el ejercicio de estas atribuciones, se apoyará en la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Registro Patrimonial para recibir las propuestas respectivas y, en su caso, podrá recibir apoyo jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Además, se faculta a la Secretaría General de la Presidencia para resolver los casos no previstos derivados de la instrumentación del presente acuerdo, así como para girar instrucciones que en su caso correspondan. La primera sala de la Corte resolvió asuntos relacionados con los medios de defensa contra los cobros excesivos de luz y sobre acceso a datos en poder de empresas de telecomunicaciones. La primera sala de la Corte resolvió que, en la investigación de determinados delitos, se requiere de la autorización previa de un juez federal para el acceso a datos conservados por los concesionarios de redes públicas. Esto al declarar la inconstitucionalidad del artículo 44, fracción 13ª de la abrogada Ley Federal de Telecomunicaciones, que contempla la obligación de los concesionarios de redes públicas de comunicaciones de entregar los datos conservados al entonces Procurador General de la República o procuradores locales, sin que para
para ello estableciera un control judicial previo. La sala determinó que la norma es contraria a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas del artículo 16 de la Constitución Federal, cuyo objeto de protección no se refiere solo al proceso de comunicación, sino también a los datos que identifican la comunicación y que pueden proporcionar una serie de elementos que revelan más información de las personas. Por ello, explicó que las funciones de investigación del Ministerio Público para la búsqueda de información que no es de libre acceso y que puede implicar vulneración a derechos fundamentales requieren de autorización judicial previa. En otro asunto, la sala resolvió que el usuario final del suministro de energía eléctrica puede impugnar los ajustes de facturación por el servicio, aunque no haya sido quien suscribió el contrato respectivo. La sala destacó que el usuario final, como persona que consume y paga el servicio de energía eléctrica, está legitimada para acudir a los órganos jurisdiccionales a defender los derechos que, a su juicio, hayan sido violados, independientemente de que sea propietaria o no del inmueble en que se recibe el servicio. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y en el marco de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer, trabajadoras de la Suprema Corte reiteraron su compromiso con la defensa de sus derechos. Para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, trabajadoras del Poder Judicial se dieron cita en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia. Estamos aquí porque nos sobran razones, porque a pesar de los logros, la justicia de género sigue siendo una deuda pendiente. Hoy, nuestras voces se unen en un solo grito que trasciende muros y fronteras. Un grito que dice, estamos aquí, juntas, en nuestra diversidad, desde nuestras trincheras. Seguimos avanzando y no daremos ni un paso atrás. Entre consignas como arriba el feminismo, que va a vencer, y no más feminicidios, destacaron la importancia de la Suprema Corte en la consolidación de un sistema legal con perspectiva de género. Me parece muy importante que la Suprema Corte coloque en el centro no solo los derechos humanos, sino los avances y las cosas que tenemos pendientes por realizar. A través de todos estos eventos hacemos presente al mundo que estamos juntas como mujeres y tenemos que seguir luchando. En este acto, donde plasmaron sus reflexiones en hojas moradas y verdes, resaltaron la lucha por la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Es importante que nosotras como mujeres estemos juntas, unidas y trabajemos cada vez más por no dar ni un paso atrás en todos los derechos que hemos logrado conquistar a lo largo de todos estos años. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y sobre este tema, el ministro González Alcántara Carrancá destacó algunos criterios del máximo tribunal que protegen derechos de las mujeres. El Día Internacional de la Mujer debe ser una fecha para concientizar a la población de lo que hace falta para garantizar sus derechos y para mostrar la solidaridad hacia todas las mujeres del país. Así lo señaló el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá después de participar en el seminario La Suprema Corte a través de sus sentencias que se realiza en la Universidad Iberoamericana. En esta ocasión se organizó la mesa La Mujer no es otra edad, en la que se analizaron sentencias relacionadas con acciones afirmativas, aborto y objeción de conciencia. Yo creo que concientizar a toda la población de lo que nos hace falta y una solidaridad con todas las mujeres del país. Yo creo que conocer las resoluciones que les reconocen sus derechos en términos generales. En el tema del aborto, el ministro lamentó que en algunos estados todavía se criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, sobre todo por una violación o por una complicación médica que pone en riesgo la vida de la persona. En los códigos aparece todavía plasmada esa sanción independientemente de las resoluciones que ha habido de la Corte, porque pues por falta de pureza de los legisladores no han eliminado esas restricciones y esos castigos. Resaltó también la sentencia de la Suprema Corte en la que se estableció la obligación de los estados de regular la objeción de conciencia para que en los servicios de salud siempre haya personal disponible para interrumpir un embarazo.
Tiene que los servidores, sobre todo de los hospitales públicos, tiene que haber otras personas que no tengan ni planteen la objeción de conciencia para la interrupción del embarazo. Es decir, si solamente hay un médico en una clínica en una región, pues el hecho de trasladar a la persona a otro lugar quizás podría provocar inclusive la pérdida de la vida. En el seminario también participaron el doctor Fernando Sosa Pastrana y la maestra Daniela Carrasco, integrantes de la ponencia del ministro González Alcántara Carrancá. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Hacemos una pausa y continuamos en Semanario Judicial. Al regresar, denuncian que la reforma judicial generó una discriminación indirecta en contra de las mujeres. Y continuando con la información, en la Defensoría Pública Federal se presentó un documental que describe las principales formas de violencia que enfrentan las mujeres. Hace 10 años, un grupo de mujeres comenzaron una campaña para visibilizar la conducta agresiva más común, el acoso sexual callejero, lo que cristalizó en el documental Ahora que estamos juntas, presentado en el Instituto de la Defensoría Pública Federal. Qué conmovedor, por 2 razones. El que estamos juntas, como lo dice el documental, y porque me parece muy triste que tengamos que seguir marchando para no ser asesinadas y para no ser violentadas. Las mujeres, afirmaron, son agredidas diariamente por su forma de vestir, de peinarse, por sus gustos musicales, por caminar, por salir a altas horas de la noche, por manifestarse. El objetivo, dijeron, es mostrar a la sociedad el tipo de vida que tienen que adoptar las mujeres cuando su entorno es altamente agresivo y violento, como el que actualmente se vive en nuestro país. ¿Por qué tendría que ser así? O sea, ¿por qué yo tendría que decirle a mi hija, tienes que gritar, si te sientes incómoda, tienes que, no, es súper, bueno, ahora no sé quién es mamá de un adolescente, pero es bien difícil porque de pronto yo le puedo decir, tú eres dueña de tu cuerpo, pero al mismo tiempo decirle, no te vistas así, por favor. Afirmaron que los feminicidios son crímenes de Estado. En nuestro país se registran cada día 13 homicidios violentos de mujeres. Agradecieron al Instituto Federal de la Defensoría Pública el espacio para presentar este trabajo. Las instituciones públicas tienen este alcance nacional que las organizaciones, que las colectivas, muchas veces por más esfuerzo y unidad que tengamos, pues no tenemos ese alcance que ustedes como instituciones públicas sí lo tienen. Entonces, creo que es importante que sepan el valor de su trabajo, reconocerlo y también pues que sepan que esa responsabilidad que tiene puede transformar la vida de mujeres directa e indirectamente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. La Defensoría Pública Federal dio a conocer que el Juzgado 10º de Distrito, con residencia en el estado de Morelos, concedió un amparo en el que ordena a la Secretaría de Salud diseñar e implementar una política de Estado en materia de salud mental para las mujeres privadas de la libertad y a las autoridades del Ceferezo 16 garantizar que personal médico especializado en psiquiatría brinde atención y seguimiento adecuado a las mujeres quejosas. Además, ordena la entrega inmediata de los expedientes clínicos a las afectadas como parte de su derecho a la información en materia de salud. La resolución la dictó al resolver el amparo indirecto 21-2024, en el que determinó garantizar el derecho a la salud mental y otros derechos de 16 mujeres privadas de la libertad que se encuentran en el Ceferezo 16, de las cuales lamentablemente una falleció en condiciones de aparente suicidio, lo que demuestra que las medidas adoptadas por la autoridad en la suspensión no fueron suficientes. Asimismo, refleja que las autoridades no demostraron haber garantizado el acceso a servicios especializados en medicina, requisito indispensable para asegurar a las internas su derecho a la vida, a la integridad y a una vida libre de violencia.
La resolución en este amparo, que fue promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura en coordinación con la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, es una oportunidad para impulsar acciones que aseguren la integridad de las internas y la protección de sus derechos. Y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se llevó a cabo una audiencia en la que se abordó el tema de la violencia y discriminación en contra de mujeres juzgadoras en países de América Latina. La Asociación Mexicana de Juzgadoras participó en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la violencia sistemática de género y la discriminación contra las impartidoras de justicia en el país. Desde el Poder Ejecutivo se ha promovido una narrativa de desprestigio contra las juezas, acusándonos sin pruebas de corrupción y de ser cómplices del crimen organizado. Este discurso de odio ha servido no solo para legitimar la violencia en nuestra contra, sino también para justificar diferentes ataques y persecuciones desde el Estado contra las mujeres juzgadoras. Durante la audiencia, dentro del 192 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana y ante las comisionadas y comisionados, la magistrada María Emilia Molina subrayó que la reforma judicial atentó contra instrumentos internacionales sobre derechos de las mujeres. Ignoró el mandato de la Convención Belén do Pará, que establece que los estados deben adoptar medidas efectivas para garantizar la igualdad de acceso de las mujeres a funciones públicas y protegerlas de la violencia institucional. La violencia contra las mujeres en el ámbito político y judicial no es un fenómeno nuevo, pero estamos alcanzando niveles alarmantes. Por ejemplo, a lo largo del último año en México, más de 400 incidentes de hostigamiento y amenazas han sido registrados contra juezas y magistradas, configurando una estrategia sistemática de intimidación. El ataque directo contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ejemplifica esta persecución. En esta audiencia participaron mujeres juzgadoras de diversos países de la región, quienes denunciaron amenazas, presiones, discriminación, acoso y otras formas de violencia. Hicieron un llamado a la Comisión Interamericana para que solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre este fenómeno regional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En este espacio también se analizó la problemática que enfrentan las mujeres trans para ejercer sus derechos. Se estima que en el primer trimestre de 2025 se han registrado 40 asesinatos de mujeres trans en México, la mayoría vinculados al crimen organizado. Desgraciadamente sabemos que en esta situación, en este momento, en este país, muchas veces estamos permeados, estamos mal representados en la mayor parte del país, del mundo, por el narcotráfico. Con el propósito de visibilizar la discriminación y violencia que enfrentan las mujeres trans, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia sobre la situación de sus derechos humanos. Sabemos que han habido avances, pero nunca son suficientes. Toda la sociedad americana, latinoamericana, regional está en deuda. Las mujeres trans no pueden seguir viviendo lo que están viviendo nuestros países y esto tiene que cambiar. En el encuentro, el director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Guerrero Zazueta, destacó la importancia de combatir la discriminación que enfrentan las mujeres trans. Para remediar esta situación, se aprobó un Acuerdo General de Bienestar, Diversidad e Inclusión, del cual partió la primera política integral de inclusión. Se mencionó que el 90% de las mujeres trans no cuentan con empleo y enfrentan barreras para acceder a la justicia, servicios de salud y educación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. En más temas, el Consejo de la Judicatura Federal amplió los acuerdos de interconexión con el Poder Judicial de Baja California y con el Tribunal de Justicia Administrativa de la capital del país, lo que garantiza que todos los juicios y procedimientos se resuelvan de manera pronta y expedita. Destacó que el uso de las plataformas tecnológicas posibilita contar con un sistema judicial eficiente y transparente. En el caso del Poder Judicial de Baja California, permitirá agilizar los juicios de amparo indirecto mediante el uso de la FIREL en materia civil, familiar, mercantil y laboral, así como los especializados en materia hipotecaria y en violencia familiar contra las mujeres.
mientras que en el caso del convenio con el Tribunal de Justicia Administrativa de la capital del país, permitirá dar trámite a los juicios de amparo indirecto relacionados con asuntos nuevos que se presenten en las salas ordinarias, con excepción de la cuarta sala, que ya se encontraba interconectada. El servicio de interconexión operará de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Y de acuerdo con la ley de amparo, el mecanismo por comparecencia permite tramitar este medio de defensa ante un juzgado en nombre de una persona que se encuentra desaparecida, privada de la libertad o incomunicada, señaló la jueza Nayeli López Guevara. La autoridad jurisdiccional, indicó, se encargará de recopilar los datos sobre los hechos y la autoridad a la que se le atribuye dicho acto. Yo vengo en nombre de alguien que no puede venir porque está desaparecido, porque está privado de la libertad, porque está incomunicado, y de propia voz vengo al juzgado de guardia, que se puede visualizar en las páginas del Consejo, qué juzgado está de guardia, en el circuito en el que tú te encuentras, y localizas al juzgado de guardia y de propia voz dices, quiero presentar mi amparo porque en favor de alguien, porque está impedido para hacerlo por sí mismo. En el semanario judicial de esta semana se publicaron 63 criterios de diversos órganos jurisdiccionales, de los cuales 5 son de las salas de la Corte. La primera sala publicó 2 tesis aisladas de rubro, crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Sucia. Su investigación no es violatoria de las garantías constitucionales de atipicidad, aplicación retroactiva de la ley penal ni prescripción, y juicio contencioso administrativo. La transición de litis abierta a litis cerrada transgrede el principio de progresividad en su vertiente de no regresividad. De segunda sala se publicaron 3 jurisprudencias, una de rubro, certificado de e-firma, los requisitos para obtenerla previsto en la ficha de trámite 197 CFF, prevista en una de las reglas de la miscelánea fiscal 2021, no viola el principio de legalidad. Locomotoras se consideran como vehículos para efectos del artículo 16, apartado A, fracción primera, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, por lo que no les es aplicable el estímulo fiscal. Cosa juzgada, el juicio laboral. La autoridad jurisdiccional debe allegarse de las pruebas necesarias para su estudio. De plenos regionales se publicaron 18 criterios que abordan temas relacionados con expediente físico y electrónico del juicio de amparo, incidente de inejecución de sentencia y suplencia de la queja. En tanto que de tribunales colegiados de circuito se publicaron 40 criterios, 2 jurisprudencias y 38 tesis aisladas sobre temas de abogado autorizado en juicios familiares, pensión por incapacidad permanente, parcial y pensión por orfandad, entre otros. Vamos a una nueva pausa y continuamos con más. Más adelante, el Tribunal Electoral confirmó reglas de paridad establecidas por el INE para la elección judicial. Y esta semana el Tribunal Electoral resolvió asuntos relacionados con los próximos comicios judiciales a nivel federal y local. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Consejo General del INE por el que se establecieron los criterios para el cumplimiento del principio de paridad en las elecciones para magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito en la próxima elección judicial. Por unanimidad, las y los magistrados de la Sala Superior establecieron que el INE no excedió sus facultades reglamentarias al establecer estos criterios de paridad, ya que actuó conforme a lo que señala la reciente reforma judicial y que con esta decisión no se vulneró el derecho a ser votado en igualdad de condiciones ni la autenticidad del sufragio. En este caso, como se explicó, el mandato de paridad en cargos judiciales tiene fuente constitucional directa. Y en ese sentido, los lineamientos que están siendo controvertidos hacen operativo el mandato de paridad en la renovación de órganos del Poder Judicial. Estoy convencida que la decisión que hoy se adopta, si es que así es la votación, busca consolidar una vez más
a las mujeres como agentes de cambio para este proceso electoral que envuelven nuevas dinámicas en las tomas de decisiones del poder. Y el Poder Judicial es un espacio de altísimo nivel de toma de decisiones. También determinó que el INE no incurrió en una omisión al dejar fuera acciones afirmativas a favor de personas de la comunidad de la diversidad sexual, debido a que no existe una obligación constitucional. En otro asunto, el Tribunal Electoral ordenó al INE incluir a Nayarit entre los estados con los que debe coordinarse y brindar apoyo para la elección concurrente de personas juzgadoras a nivel local. El Instituto Nacional Electoral había determinado la imposibilidad de apoyar al estado de Nayarit debido a que adecuó su constitución local después del plazo que el propio INE estableció. Sin embargo, las y los magistrados de la Sala Superior establecieron que la Constitución Federal otorgó a los estados un plazo de 180 días para modificar su normativa interna, y ese plazo aún no vencía cuando el INE tomó su decisión. Una revocación lisillana del acuerdo impugnado y ordenándole al INE que incluya de manera inmediata al estado de Nayarit a los trabajos de coordinación para la celebración de su proceso electoral judicial extraordinario en 2025. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y por mayoría de votos, el Consejo General del INE aprobó el tope de gastos de campaña único para los aspirantes a los distintos cargos que estarán en disputa en la elección judicial. Dicho monto ascenderá a 220,326 pesos con 20 centavos, que aplica tanto para aspirantes a un cargo de juez de distrito como para quienes aspiran al cargo de ministro de la Suprema Corte. Dicho gasto lo podrán desembolsar los candidatos en los 60 días de campañas que inicia a partir del próximo 30 de marzo. Sí creo que es muy preocupante que si no tenemos un monto de ingreso igualitario o por lo menos un financiamiento que se está dando igualitario a todas las personas que compiten por una candidatura para ser personas juzgadoras, subir el tope de gastos que pueden llegar a alcanzar, lo único que hace es acrecentar la diferencia que puede existir en quienes tienen pocos recursos y quienes pueden acceder a más. Y eso rompe por completo la equidad en la contienda. Los candidatos podrán participar en foros, realizar promoción de sus candidaturas en redes sociales y conceder entrevistas, pero no podrán adquirir tiempos en radio y televisión para este fin. Así llegamos al final de este semanario. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Sigue este lunes la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver 3 acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones del Código Civil de Quintana Roo, así como de las leyes de salud mental, estatal de salud y de desarrollo integral de infantes de Chihuahua y de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Agradecemos su atención. Hasta la próxima.